Cada lágrima tibia, un nombre se nos dio, Cristo. Por ese corazón que va sangrando una herida, un nombre se nos dio, Cristo, Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solo en Él hay plenitud de vida y perdón. Sobre todo nombre, sobre todo imperio, en los cielos y en la tierra es el Señor, Cristo, Cristo. En medio del temor, en la ansiedad repentina, un nombre se nos dio, Cristo. Por toda tempestad que nos sorprende en la vida, un nombre se nos dio, Cristo, Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solo
el dolor, por cada lágrima tibia, un nombre se nos dio, Cristo. Dios le bendiga, queridos hermanos, compañeros. Les doy un fuerte abrazo desde acá del Centro de Discipulado Mundial. Bienvenido al Discipulado de los Martes, donde continuamos este martes con la serie Evangelismo Integral y Nuevas Generaciones. Estuvimos la pasada semana asentando base. Esta semana queremos continuar el tema y queremos ampliarlo. Y en esta ocasión quisiera tocar el tema discípulo con el corazón del Padre. Muchas veces nosotros como discípulos y como seguidores de Cristo tenemos unos aspectos importantes que tenemos que asentar base para de ahí poder comenzar a discipular de manera integral y correcta a las nuevas generaciones. Hoy no solamente vamos a estar hablando de la formación del discípulo o un discípulo con el corazón del Padre, sino que estaremos también juntamente hablando y reflexionando sobre las nuevas generaciones, generación inmigrante, nativa, cuáles son sus características y cómo desarrollar un liderazgo proactivo para alcanzar a estas generaciones. Es importante, indispensable, que nosotros como iglesia entendamos y viajemos a la generación que nos toca discipular. Cada generación tiene sus desafíos, sin duda alguna, cada generación tiene sus desafíos. Pero vamos a comenzar con el primer y gran desafío, y es convertir nuestro corazón como el corazón del Padre. Sentir lo que siente el Padre. Y para eso voy a utilizar la porción bíblica de Salmo 63. Voy a utilizar del versículo 1 al 11. Y te voy a pedir ahí en casa que nuevamente saques tu libreta, hagas tus anotaciones, hagas tus preguntas y que te puedas acercar libremente para poder contestarlas de manera paulatina en la próxima semana. Aquí estoy seguro que en la pasada semana la asignación que tuvimos fue una de milagros, de prodigio y de testimonio. Estamos ansiosos y deseamos que nos cuentes cómo te fue la pasada semana con la asignación que tuvimos de conectar como familia de fe, que es parte del discipulado integral, no solamente a nivel individual, sino como comunidad de fe. Pero en esta ocasión quisiera basar la clase de hoy en Salmo 63 y vamos a leer del 1 al 11. Es el salmo que vamos a utilizar como base de este estudio. Sin duda alguna, este salmo David lo escribe en el desierto de Judá. Y es importante establecer que David está hablando desde su desierto. Y comienza diciendo: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Versículo 4 dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabarán mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Versículo 8 dice: esta mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Versículo 10, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Cuando hablamos de discípulos con el corazón del Padre, y utilizando esta porción bíblica, vemos que David identifica. Lo primero que David hace en su desierto es reconocer la soberanía de Dios.
Es reconocer que no importa la circunstancia o no importa el escenario, Dios sigue estando en control y su soberanía está por encima de todo. David hace algo muy interesante en los primeros versículos de este salmo. Recuerda, está en un desierto. David prioriza los asuntos espirituales sin ignorar su realidad y dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David estaba no solamente rindiendo su vida, sino también sus pensamientos y su control a Dios. Sin duda alguna, no importa el escenario donde tú te encuentres, la oración enfoca mi vida a lo que Dios espera de mí. Muchas veces pensamos y con justa causa y razón que la oración va a cambiar el escenario. Pero la oración no solamente cambia el escenario, la oración también me cambia a mí en medio del escenario. Y recuerde, David está en medio de un desierto, en el desierto de Judá. Y su oración siempre fue enfocada a que Dios reenfoque su vida para que las intenciones sean las correctas. Versículo 3 me dice que el escenario del desierto no cambió sus intenciones de adorar. Entrando en este nuevo paradigma de evangelismo en diferentes contextos, y ahorita vamos a estar hablando de nuevas generaciones, tenemos que entender que el desierto y el escenario no cambia mis intenciones primero de adorar a Dios. Versículos 7 y 8 de este mismo salmo nos presenta que nuestro lugar es en Dios, nuestra paz es en Dios, mis emociones y mis pensamientos Él los controla. Es una rendición total a su soberanía. Y su soberanía no es solamente dictar cómo va a funcionar mi vida, sino también en su soberanía yo encuentro paz. Porque la Biblia dice en múltiples versículos que sus planes son de bien y no de mal. Dios siempre, no importando nuestro escenario, siempre tendrá pensamientos de bien. Versículo 11, no hay mentira en el corazón del discípulo. En el versículo 11, vemos que el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Por la boca de los que hablan mentira será cerrada. No hay mentira en el corazón del discípulo. David, sin duda alguna, no solamente nos da una cátedra de cómo adorar a Dios en diferentes escenarios, sino que nos dicta la pauta correcta de tener intenciones correctas. El Salmo 63, versículo 1 al 11, es un modelo y una motivación genuina del salmista en expresar: cuando yo le entrego el control a Dios, cuando yo le entrego mis pensamientos a Dios y Dios controla mis acciones, entonces las intenciones correctas de evangelizar estarán puestas en acción, en poder evangelizar no solamente desde nuestro contexto hacia las nuevas generaciones, sino desde cualquier escenario en el cual tú y yo nos encontremos. Y esto es muy importante, porque un discípulo con el corazón del Padre vive por fe sin ignorar la realidad de nuestros propios escenarios. Muchas veces pensamos y vivimos o enseñamos o hemos aprendido también que la fe ignora la realidad, pero la fe bíblica, la que la Biblia nos enseña, no ignora la realidad, sino que nos dice cuál es el escenario, cuáles son las características, cuáles son los desafíos, pero aún por encima de cualquier panorama, aún por encima de cualquier paradigma, aún así, mi fe también me dice que Dios está por encima de ello. Así que en este nuevo contexto, el evangelismo sigue siendo la acción natural del discípulo. Y note, dije de un discípulo. De un discípulo. Hace varios años una misionera me dijo:
¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? Y es algo que siempre ha marcado mi vida y me dijo estas palabras, que las cuales comparto hoy con ustedes. Un discípulo se diferencia de un creyente, porque un creyente puede cambiar de ropa, pero un discípulo cambia su corazón. Y cuando un discípulo cambia su corazón, se convierte en un siervo como Jesús. Cuando pensamos en la razón de que Jesús vino al mundo, podemos hacer una lista que incluye salvación del ser humano, la santidad, la sanidad de los enfermos, la esperanza de los desanimados y muchos otros aspectos. Pero también Jesús vino para servir con sus palabras y acciones, y algún día regresará como rey triunfante, pero primero vino como siervo humilde. Cuando nuestro corazón es cambiado por el Padre, siempre irá dirigido a una formación de siervo, utilizando el modelo de Jesús. Y es ahí donde nace el liderazgo verdadero. Esto es más que un modelo de liderazgo. El servicio es un estilo de vida, el fundamento para el Evangelio. Jesús no solamente habló de liderazgo, sino que lo practicó. Quizás una de sus mayores demostraciones del corazón de un siervo es la ocasión cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Rey de Reyes puso a todos sus discípulos, se arrodilló ante ellos para lavar sus pies. En señal de que lo fundamental para el Evangelio y presentar un Evangelio y un liderazgo correcto es el servicio. Pero dentro de este fundamento del Evangelio está el propósito de Jesús. Jesús no solamente atendió a sus discípulos, su propósito no era que tuvieran los pies limpios, su propósito era prepararlos como futuros líderes de la iglesia, que a su vez capacitaran a los santos para la obra del ministerio. Y este es el propósito principal de la iglesia. Es lo que tú y yo debemos hacer: servir, amar y levantar a otro para que continúe la expansión del Evangelio. La expansión del Evangelio no lo determina una persona fragmentada, lastimada o herida, sino alguien que tiene la convicción de que aún con mis heridas yo sigo avanzando. Y es ahí donde nace la fuerza del Evangelio, la fuerza del evangelismo integral, donde aunque tú estés decaído y sin fuerza, te puedes levantar con una actitud de siervo y decirle: Señor, aquí estoy en el trono de la gracia, restáurame, redímeme y levántame para seguir avanzando en el propósito que tú has puesto en mi vida. Y el corazón del discípulo, entonces, es el corazón del Padre. Toma nota, todo lo que el Espíritu Santo habla a tu vida a través de esta serie, todos estos martes que hemos estado profundizando en el libro de los Hechos y continuaremos en esa misma línea. El Espíritu Santo debe estar redarguyendo tu vida. Escribe lo que el Espíritu Santo ha dicho a tu vida. Escríbelo. Haz un plan de acción. Síguele diciéndole al Señor, como dice Salmos 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es una actitud constante donde nosotros podemos acercarnos a la palabra de Dios para que la misma nos examine. Decirle a Dios: pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. La misión de nuestras vidas es que seamos contagiados, que nos infectemos de la vida de Cristo y lo propaguemos a un mundo moribundo. Y te presento 4 aspectos de la formación del discípulo. La gran meta está en Mateo 22, 37 y 40, que lo fragmenté en 4 principios: adoración, servicio, evangelismo y discipulado. Este versículo nos habla y nos invita primeramente a la adoración. Y adoración, como discutimos el martes pasado, es que amaremos y amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Cuando definimos servicio,
Definimos que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de evangelismo, es el producto y la acción del amor que tengo por Dios y por mi prójimo, que produce en mí la acción de evangelismo, la cual me lleva a ir y a ser discípulo. Y el discipulado es esa investidura del evangelio que dice la Biblia: bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Nuestra gran meta es adorar, es servir, y no solamente evangelizar, sino que ese evangelismo produzca nuevos discípulos que avancen a la gran meta, que es sencilla: amar a Dios y amar a mi prójimo. En el 2014 estuve en África y conocí un joven que se llamaba Samuel. Este joven había perdido todo, se encontraba en Uganda y vivía en Sudán del Sur. Había perdido a su familia, sus hijos, su esposa, su papá y su mamá a causa de una guerra en el norte de África. Y huyó a Uganda a servir, a recibir ayuda, a recibir apoyo, y en Uganda se encontró con el Evangelio. Cuando el ser humano es alcanzado por el Evangelio, es cuando comienza a vivir su propósito, su verdadero propósito. Samuel encontró su verdadero propósito cuando chocó con el Evangelio. El Evangelio es lo único que convierte al pecador a perdonado, al culpable en inocente, al esclavo en libre, al sucio en limpio, al muerto en vivo y al enemigo en amigo. Es la única religión donde somos transformados constantemente. No es la única religión donde presenta la verdadera esencia de un ministerio, que no es solamente servir, sino ver el propósito en otra persona nacer. Y ese es el principio del Evangelio, presentar el Evangelio para que nazca un nuevo propósito en esa persona, que esa persona pueda vivir su verdadero propósito, que es servir a Dios, que es amar a Dios y ser amado por una comunidad de fe que hoy está a un clic de distancia, pero pronto estaremos reuniéndonos presencialmente. ¿Cómo Dios ha trabajado en tu vida? ¿Cómo Dios ha trabajado en mi vida? El Evangelio es simple y llanamente ese instante, ese momento donde yo comienzo a vivir el propósito que Dios determinó para mi vida. Por eso evangelizamos de forma integral. Por eso no solamente nos preocupamos por el alma de la gente, nos preocupamos por la vida de la gente. Y esto es bien importante. El Evangelio no es únicamente la salvación del alma, es la salvación de vidas, de familias, de etnias, de comunidades enteras, de naciones enteras, de pueblos enteros, de familias enteras que viven en lugares y mapas donde cuando Dios mira el mundo, no mira un mapa político, mira un mapa sin fronteras, fronteras que nosotros hemos puesto. Y muchas veces han detenido el Evangelio, pero yo declaro en el nombre de Jesús que desde hoy en adelante se despierta un amor genuino por alcanzar a otro que no conoce de Cristo. Un amor genuino para encenderle la llama del propósito de Dios en esa vida y que esa persona pueda vivir el propósito del cual Dios determinó desde la fundación del mundo. Y hoy día Samuel, en el 2020, es un plantador de iglesia y ha plantado más de 7 congregaciones en Uganda y se dirige a evangelizar su ciudad natal, Sudán del Sur. Luego van a recibir este material en los chats, en los diferentes, a través de sus mentores, de los pastores de ministerio, y podrán ver la foto que yo tengo frente a mí, y podrán entender y podrán contextualizar todo lo que hemos estado dialogando hoy. No olvidemos y nunca lo perdamos de perspectiva que la iglesia del primer siglo fue fundada sobre la oración y que el resultado no fueron menos que milagros. Cuando nosotros evangelizamos
de forma integral, intencional, para alcanzar a alguien, no podemos esperar un resultado menos que no sea un milagro de vida. El evangelismo, nuevamente te repito, que es alguien que recibe el evangelio y pasa de pecador a perdonado, de culpable a inocente, de esclavo a libre, de sucio a limpio, de muerto a vivo y de enemigo a vivo. Ese es el milagro de la evangelización. Es la acción de amor de un Padre que nos ama tanto, que nos une a su misión, al rescate de otros. Pero es solamente en la oración donde nosotros podemos fundamentar nuestras estrategias. Y nuevamente te hago la pregunta que te hice la pasada semana. ¿Qué hay en tu maleta que impide el avance de la misión de Dios en ti? ¿Puedes identificarlo? Ya ha pasado una semana de cual comenzamos esta serie. ¿Puedes identificar qué hay en tu maleta que impide el avance de la misión de Dios para tu vida? Tenemos esa asignación, tú y yo, para hacer esa lista y presentarla al trono de la gracia y que Dios comience a trabajar en nuestro corazón. Ahora bien, quiero entrar al tema de liderazgo de nuevas generaciones. Cuando hablamos de nuevas generaciones, nuestra meta o nuestra manera de evangelizar debe ser un trampolín que lance a las nuevas generaciones a una adultez madura. Interpretar correctamente lo que sucede por dentro de las nuevas generaciones, y esto constantemente nuestro pastor Pablo está hablando sobre cómo crecer por dentro, es fundamental para ser un discipulado inteligente. Cuando entendemos el interior de las personas, entendemos que es un secreto a voces el discipulado integral. Conocerlo no solamente física, sino intelectualmente, emocionalmente, socialmente y espiritualmente. Y hemos aprendido a través de la neurociencia, neuroteología, que el cerebro es el músculo más poderoso de una persona. Pero no importa cuáles son las generaciones en las cuales tú te encuentres, hay unas etapas que tú y yo no podemos brincar. No importa la generación, hay unas etapas particulares dentro de las nuevas generaciones. Si contextualizamos nuestro corazón con el de las nuevas generaciones y conocemos sus etapas, entonces podremos alcanzarlas. Vuelvo y repito, si contextualizamos nuestro corazón, y contextualizar no es otra cosa que amar más a esa generación que no es la mía, y lo contextualizamos al de las nuevas generaciones y conocemos cuáles son sus etapas, podremos alcanzarlas. Vamos a detallar 5 etapas camino a la adultez. No importa en qué generación tú te encuentres. De los 0 a 5 años es la etapa de la primera infancia. Es aquí donde la familia es la cuna de la identidad y los padres son el centro del universo para los niños. Es la etapa más fundamental, los 0 a 5 años. Es la etapa donde la iglesia puede ser un modelo complementario para estas nuevas parejas donde tienen niños. Pero ¿qué me dices de los niños de 6 a 10 años? Se le conoce la etapa de la niñez. Y es aquí donde el cerebro humano está en una ebullición constante. Es la etapa donde la iglesia y la familia debemos convertirnos intencionalmente en maestros. Es la etapa donde el niño necesita modelos, donde el niño necesita figuras, donde el niño se alimenta de nuevas identidades, donde el niño adopta comportamientos porque su cerebro está en una constante ebullición. Pero ¿qué me dicen de esas edades de 11 a 12 años? La preadolescencia, donde llega el pensamiento abstracto y sus cuerpos comienzan una serie de cambios. En esta etapa necesitan espacio de ser escuchados. Por los pasados años he trabajado en el campo de la educación, mucho con esta edad de 11 a 12 años.
y he entendido que la capacidad más efectiva de yo conectar con esta generación que tiene 11 y 12 años no es tanto lo que yo le pueda dar o lo que yo le pueda enseñar, es mi capacidad de yo sentarme a escucharles. Es la forma donde yo puedo sentarme con una taza de café y seguir bebiendo café y poder recibir toda la información que ellos quieren hablar. Es la etapa donde necesitamos sentarnos a escuchar. Y el discipulado de nuevas generaciones o el discipulado hacia nuevas generaciones de una forma integral tiene que ver no solamente con la capacidad que yo tengo de transmitir el evangelio, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de sentarme a escuchar a esa generación. Y en sentarme a escuchar a esa generación me dará la capacidad de establecer nuevas estrategias de acuerdo a las necesidades de esa generación. Pero no se queda ahí. ¿Qué me dicen de la etapa? La cuarta etapa de los 13 a los 18. La adolescencia. Sí, lo sé. La palabra lo dice. Es la etapa de adolecer. Es el mayor tiempo de vulnerabilidad de cara a responder la gran pregunta: ¿cuál es mi identidad? Aquí es donde los amigos dictan los valores que ellos acogerán. Es el tiempo de los 13 a los 18, donde más intervención necesitamos tener con nuestros jóvenes, porque es el tiempo de mayor vulnerabilidad. Ellos buscan responder una sola pregunta: ¿cuál es su identidad? Louis Bush estableció una ventana llamada 414, utilizada mucho en el campo de las misiones. Y establece que las edades críticas de 4 a 14 años son las edades donde la iglesia debe reenfocarse, porque esa es la iglesia del mañana, la tenemos hoy de 4 a 14 años. Y lo que nosotros hagamos con esta generación será el fruto de la iglesia de 20 a 30 años. Así que el futuro es el presente en estas etapas. Por eso es importante, cuando vamos a evangelizar de forma integral y a las nuevas generaciones, identificar cuál es la etapa que se encuentra esta población o esta persona a la cual yo estoy escuchando para alcanzar. Y escucha bien, escuchar es una forma de proclamar el evangelio. Y la quinta etapa, de los 19 a los 25, aquí estamos en la juventud, la universidad, los cambios, donde nos lanzamos, estos jóvenes se lanzan hacia la autonomía, donde deciden ser los capitanes de su futuro, donde terminan sus estudios, sus bachilleratos, donde están actualmente dentro de diferentes programas donde se establecen algunas dinámicas de clases de humanismo, donde confrontan su fe con diferentes aspectos filosóficos. ¿Cómo nosotros reenfocamos y alcanzamos a una generación de 19 a 25 años? Los alcanzamos cuando pasamos tiempo no solamente para escucharles, cuando pasamos tiempo de calidad con ellos. Una llamada, un mensaje, un espero que estés bien, un espero que los exámenes que vas a tomar la semana que viene sean exámenes donde los puedas pasar. Esta generación no demanda tanto tiempo para que la escuches, demanda tiempo de calidad. Vamos a salir del culto, vamos a tomarnos un café. O en este tiempo, tal vez esas citas debemos programarlas para un futuro. Pero las nuevas generaciones nos invitan a conocer en qué etapa se encuentran, cómo piensan, porque así podemos planificar intencionalmente. Creo que en la pasada semana lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros evangelizamos a las nuevas generaciones, no lo hacemos de forma improvisada, lo vamos a hacer de una forma planificada e intencional. Cultivemos una relación de calidad con ellos, donde estamos todos unidos a un mismo llamado de Dios. Y muchas veces pensamos
que los niños, los juveniles y los jóvenes están desligados o están separados. Pero cuando hablamos de evangelismo integral y de nuevas generaciones, yo quiero que tú te imagines que estamos todos dentro de la misma guagua, todos marchando y avanzando en la misión de Dios. No va una guagua paralela a la mía con los niños, no va una guagua paralela conmigo con los jóvenes, los adultos adelante y las mujeres y los hombres en otra guagua. No, estamos todos unidos en el proceso de evangelización y alcanzar. Estamos todos dentro de una misma guagua. Eso significa que el mismo Espíritu Santo que me redarguye es el mismo Espíritu Santo que redarguye un niño. El mismo Espíritu Santo que me redarguye, me cambia, me transforma. Ese mismo poder es el mismo poder transformacional que se manifiesta en todas las edades y etapas de camino a una adultez efectiva y una adultez donde podamos expandir el Evangelio de forma creativa. Conocer a las nuevas generaciones es lo mismo que escuchar. Los expertos en la educación de las nuevas generaciones afirman que deberíamos hacerle a los niños y jóvenes más preguntas y no darles tantas respuestas a preguntas que ellos no se hacen. Cuando los escuchamos, podremos contestar las preguntas que su escenario le dicta. Podemos contestar las preguntas que su ambiente en la universidad lo influyen. Cuando los escuchamos podemos identificar cuáles son las fuentes que alimentan su pensamiento. Cuando los escuchamos podremos identificar cuáles son las respuestas que necesitan a las preguntas que ellos se hacen. Pero muchas veces nos enfocamos en darles respuesta a preguntas que ellos no se hacen. Cada generación tiene sus desafíos y cada generación tiene la oportunidad dada por Dios de comenzar un proceso de transformación. Y para esto necesitamos entender que las transiciones de etapas son momentos de gran fragilidad que pueden abrir o romper oportunidades. Muchas veces nos enfocamos, cuando hablamos de generaciones, nos enfocamos solamente en las etapas de 0 a 5 años, en las etapas de 6 a 10, la niñez, 11 a 12, preadolescencia, 13 a 18, la adolescencia, 19 a 25, la juventud, 26 en adelante, adultez. Pero las etapas son importantes conocerlas para conocer cuáles son sus pensamientos y poder establecer estrategias, pero yo quiero hoy invitarte a que nos enfoquemos en las transiciones de generaciones. En las transiciones de generación de niño a la adultez, de niño a joven, de juvenil a joven adulto. Y es ahí donde hay un momento de fragilidad, donde podemos abrir o romper oportunidades. Y nuestro deseo es que en el evangelismo intencional y de nuevas generaciones, nosotros podamos tener nuevas oportunidades para evangelizar las generaciones. Cada generación es diferente. Cada generación tiene sus desafíos. Cada generación tiene sus características. Cada generación tiene sus propios desafíos, sus propios aciertos, sus propias ventajas, sus propios problemas y situaciones. Pero cuando hablamos de evangelizar nuevas generaciones, no podemos ignorar las transiciones entre etapas. Así que, dentro de lo discutido hasta hoy, dentro del proceso de reflexión de en qué etapa se encuentran los discípulos a los cuales estoy alcanzando, yo tengo que plantear lo siguiente: que Alcance 2020 nos invita no solamente a comenzar a evangelizar las próximas generaciones, sino también cuando entramos a las transiciones de cómo evangelizar cada generación,
teniendo un cuidado integral en el proceso de evangelismo. Y quiero plasmar o presentar 4 generaciones principalmente. La generación que son la generación conocida como los análogos, la generación de los baby boomers. Actualmente son nuestros abuelos, que nacieron en el 1946 al 64. Estas personas son bien conservadores y ordenados. Son de experiencias análogas. La tecnología no es muy avanzada, pero son grandes lectores y son grandes lectores de la Biblia. Cada generación tiene su distintivo y sus características. La generación X, que son las personas que nacieron del 1965 al 80, estos son nuestros padres, que tienen un enfoque tal vez a que nosotros como hijos nos preparemos académicamente. Yo no sé, hay 3 cosas importantes que un papá de generación X te va a decir. Compra una casa, no le prestes tu crédito a nadie y ten un buen trabajo. Son 3 cosas particulares que nuestros padres siempre nos han recalcado. Esta es la generación que se le conoce como los inmigrantes digitales. Fueron los que vieron el nacimiento de las computadoras, el nacimiento de todo lo digital, de los formatos que han sido adaptables, ya no son tan análogos. Ahora podemos utilizar formatos adaptables como pendrive. Y son bien dados a manifestarse con gustos específicos dentro de la cultura. Tenemos nuestros abuelitos que son grandes lectores, pero tenemos ahora la generación X que son sus hijos, que son grandes dados a la cultura, a trabajar 30 años en un mismo lugar para retirarse. Son grandes expertos en crédito, son grandes expertos en hacer negocios financieros y grandes expertos en comprar casas. Pero está mi generación, la generación Y o generación millennials, que son la generación de los emprendedores. Aquí nacen, o se le conoce como los nativos digitales porque hemos nacido en la tecnología. Somos los que vamos a casa de nuestros abuelos a cambiarle el teléfono, a cambiarle la pantalla de la televisión, porque simplemente le dieron un botón y cambiaron el formato. Y con un simple clic arreglamos la pantalla para que ellos puedan ver las noticias ese día. Somos esas personas que dominamos las redes sociales, somos emprendedores, miramos el futuro como si fuera el presente y somos más aventureros a utilizar los dispositivos móviles. Se estima que esta generación tiene grandes desafíos, pero uno de los grandes aciertos de esta generación es una generación que escucha la voz de Dios. Y esto es bien importante. Cada generación tiene sus desafíos, cada generación tiene sus desafíos de alcanzar y de expandir el reino de los cielos, pero esta generación millennial es la generación que Dios está levantando, dándoles sueños, dándoles estrategias, llevándolos a lugares donde jamás la iglesia ha llegado, hasta los confines de la tierra. Es la generación responsable en que los grandes académicos en misiones estemos hablando de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Pero es la responsable de levantar una generación Z, que son los que nacieron del 2001 al 2020. Mi generación es una generación que actualmente tiene 30 años. Es una generación esforzada y valiente, con grandes desafíos. Posiblemente, no nos culpen, posiblemente tengamos más de 10 trabajos en nuestra vida, pero es parte de la circunstancia y del escenario en el cual nos encontramos. Posiblemente entremos a la universidad queriendo ser ingeniero y terminemos con un doctorado en filosofía o en literatura, porque nos apasiona viajar el mundo y conocer diferentes culturas. Cada generación tiene sus desafíos, pero no importa el desafío, hoy yo quiero que tú y yo nos enfoquemos en las transiciones. Y si nos enfocamos en las transiciones, podemos ver a Dios obrando constantemente con sus discípulos. De la generación baby boomers, que son nuestros abuelitos, a la generación postmillennial, hay 50 años de cambios, pero el evangelio es el mismo. Hay cambios, pero el evangelio es el mismo. Nuestra idea es una frase o es una declaración que hizo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud.
en el 2013 frente a 6,000 jóvenes. Les dijo: necesitamos santos que tomen Coca-Cola y coman hot dogs, que sean internautas y que escuchen iPads. Es un cambio de cosmovisión. Cuando trabajamos con las transiciones de las generaciones, estamos hablando de la manera que ellos piensan, cómo ellos han internalizado su mundo, cómo ellos ven el mundo y cómo lo expresan. Y cuando desarrollamos las transiciones, entendiendo las etapas de cada generación, entonces podremos desarrollar las generaciones espiritualmente para que tengan una mayor posibilidad de ser sanos emocionalmente. Vivimos sin duda alguna en un siglo de misioneros millennials. Dios está escribiendo una gran historia con los millennials y con cada generación. Somos nativos cibernéticos que construyen un mundo para darlos a otros. Una generación desafiante, pero sus campos siguen estando listos. Dios no los ignora, sino que interviene y crea algo nuevo. Las nuevas generaciones y el evangelismo integral que estamos desarrollando no ignora no solamente las etapas, no ignora las transiciones, pero tampoco ignora las generaciones. Podemos tener niños sabios, porque tener niños sabios no depende de la edad, sino depende de niños llenos del Espíritu Santo. Podemos tener jóvenes que sean creativos, que traigan nuevas estrategias, que estén llenos del Espíritu Santo y puedan poner sus dones y talentos y capacidades de acuerdo a lo que Dios puso en su vida para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Las nuevas generaciones necesitan líderes que disciernan sus estilos de aprendizaje. Hoy estamos viviendo la forma de aprendizaje que va a ser la normativa de este tiempo. A un clic de distancia estamos recibiendo este discipulado. Es un estilo de aprendizaje nuevo, el cual nos estamos adaptando y que para los millennials tal vez sea lo normal, pero tal vez para las generaciones pasadas, como las generaciones de los baby boomers y la generación X, es un tiempo de transición. Necesitamos que cada generación esté dentro de la misma guagua, funcionando de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus etapas, de acuerdo a sus transiciones, pero que entendamos que nos necesitamos todos. Necesitamos la sabiduría de los baby boomers, necesitamos la firmeza de la generación X, necesitamos la valentía, el ímpetu y los emprendedores que nacen en la generación millennials para poder construir una generación futura que ame a Dios, aún teniendo acceso a la tecnología, aún siendo y nacidos dentro de una generación totalmente digital. Podemos ver las fortalezas y las oportunidades que tenemos como iglesia para trabajar con las nuevas generaciones. Yo te invito ahí donde estás, que oremos y le pidamos al Señor que trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, y que podamos alcanzar a otros para su misericordia, para su gracia, por su poder, para Él y en Él. Ahí te pido que inclines tu rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Y te pido que no te vayas, para que escribas cuál es la asignación de esta semana. La asignación de esta semana antes de orar es acompañar. Es tiempo de acompañar a nuestros amigos. Te pido que esta semana identifiques un amigo y le llames y le pidas al Espíritu Santo que dirija, que ponga ese nombre en tu corazón. Tal vez lo tienes ahora mismo en mente, apúntalo, escríbelo. Es tiempo de acompañar a nuestros amigos. Sé el Bernabé que tuvo Pablo. Esa es la asignación de esta semana. Se llama acompañar. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, por este tiempo donde pudimos hablar de las nuevas generaciones, cuáles son los retos y desafíos que tenemos. Enfócanos, Señor, a poder ver las transiciones como oportunidades de crecimiento y que podamos ver, Señor, lo que tú ves desde el cielo, que podamos ver a los Pablos,
no solamente al Pablo cuando se convirtió, que podamos ver a ese Pablo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, no solamente en nuestros amigos, nuestros familiares, en nuestra comunidad donde vivimos. Danos la oportunidad, Señor, de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga.